El tonal como guardián tirano. Cuando la goma de la vida pega a esos sentimientos, se crea un ser. Un ser que pierde el sentido de su verdadera naturaleza y se ciega con el brillo y el clamor del área donde están los seres. El tonal. Ya hemos estado hablando en el podcast anterior de las dos partes que nos componen. El tonal o cuerpo derecho, que es el que ordena nuestras percepciones de la vida diaria a través de la razón, y el náhuatl o cuerpo izquierdo, que es el cuerpo energético, el responsable de percepciones que recibimos a través de sentidos no físicos, como la intuición, la telepatía, la visión extrasensorial e incluso el propio disfrute de las artes. Los dos cuerpos que componen nuestro campo energético, el derecho o tonal y el izquierdo o náhuatl, se comportan de manera distinta a ojos de un vidente. El cuerpo derecho concretamente hace circular su energía en espiral de manera centrípeta. Esto quiere decir que va desde fuera hacia adentro, haciendo una espiral, ¿no? Pero lo que hace es desde fuera hacia adentro atraer hacia el centro, ¿no? Este movimiento tiene por objeto atraer cualquier estímulo hacia el centro, evitando que se escape de sus dominios. Es como cuando abrimos el desagüe de la bañera, por ejemplo, y el remolino hace que todo vaya hacia el centro, que todo vaya hacia el agujero, pues más o menos lo mismo. En este caso, la manera de girar lo atrae todo hacia el centro. A efectos prácticos, esto se traduce en un instinto de conservación hiperdesarrollado, que siempre trata de mantener dentro de nuestra razón todo lo que vivimos, lo mantiene en áreas conocidas. Lo que hace es tratar de explicarlo todo dependiendo de lo que nosotros conocemos o de lo que nosotros hemos vivido, ¿no? O de lo que nuestro entorno entiende que explica algo, ¿no? Entonces, el tonal va a usar el miedo, la vergüenza, la pereza o lo que sea para mantenernos dentro de nuestra zona de confort, dentro de lo conocido. El tonal tiene tanta fuerza en nuestra vida cotidiana que el movimiento espiral de su cuerpo se llega a extender a toda la burbuja luminosa. Esto provoca que cualquier experiencia que podamos tener fuera de los límites de la primera atención, de la atención de todos los días, de la realidad de siempre, por ejemplo, una experiencia de precognición, ¿no? Será inmediatamente explicada a través de lo que el tonal conoce o de lo que cree que conoce. Así, lo que hace la razón es tergiversa la experiencia y trata de explicarla de manera racional. Y si no es capaz de explicarlo, o incluso aunque sea capaz de explicarla, después la relega al olvido. Porque si no, si mantuviéramos estas experiencias mágicas en nuestra memoria, un poco como que amenazaría lo que nosotros conocemos de la realidad. Nos daríamos cuenta más conscientemente de que la realidad no es solamente lo que percibimos con los sentidos físicos. Entonces, el tonal lo que hace, la razón lo que hace es crear desnates. ¿Qué son desnates? Pues cuando nosotros tomamos los datos de la realidad en bruto, lo que estamos viviendo y lo que estamos percibiendo, lo que hace es elegir aquellas características que le sirven o que, digamos que arrima el ascua a su sardina. Elige aquello que le sirve para interpretar la realidad según él cree, ¿no? Por ejemplo, en el podcast anterior hablábamos de los 40 tipos de palabras nieve que tienen los esquimales. Sin embargo, nosotros en Occidente, por ejemplo, que no tenemos tanta nieve, pues a nosotros todas esas palabras implican matices que seríamos incapaces de percibir. Nuestro tonal no tiene en consideración todos esos matices de la nieve. Es que no nos daríamos ni cuenta de todos esos matices. Sin embargo, el tonal de los esquimales, su tonal, pues filtra, desnata otro tipo de cosas. Y sin embargo, pues esas cosas no las desnata, porque no las filtra, porque son importantes.
Entonces, estábamos diciendo que crea los desnates, es decir, elige lo que hay que percibir y lo que hay que filtrar. Así que nuestro punto de encaje, normalmente, nuestro dial para seleccionar una realidad o otra realidad, un tipo de realidad u otra, se queda fijo en un sitio, recibe solamente un tipo de emanaciones. Digamos que se queda en la frecuencia del programa tal de nuestra radio y siempre escucha esa frecuencia, ¿vale? Una vez que nuestro punto de encaje elige lo que quiere creer, ¿no? Elige sus alternativas y se queda fijo en un lugar, pues entonces es difícil que vuelva a incluir los datos que descartó. Es difícil, si nunca hemos aprendido los 40 tipos de nieve distintos que hay, pues es muy difícil que nos fijemos en ellos. El tonal lo que hace también es crear un consenso para explicar esas cosas raras que nos ocurren, estas experiencias que no tienen explicación racional. Y luego nos obliga a pensar que esta interpretación es la única posible y además la verdadera. Digamos que se inventa una historia para explicar lo que nos ha ocurrido y además luego se dice a sí mismo que es la historia verdadera, ¿no? Que es lo que es verdad. Don Juan comentaba lo ridículo de esta acción. Decía que si una montaña pudiera tener conciencia propia, nosotros los humanos creeríamos que la montaña se considera a sí misma como nosotros los humanos decimos que es, ¿no? ¿No os parece ridículo? Los humanos hacemos esto mucho. Creer que siempre tenemos la razón en nuestra manera de explicar las cosas. Un poco por esto es lo de la lupa azul, que hagamos estas entrevistas. Estamos tratando con Ignacio los parámetros perceptivos de los 5 sentidos, para tratar de darnos cuenta de que nosotros, como animales que somos, también tenemos nuestras limitaciones y que otros animales tienen otras limitaciones distintas y pueden percibir otro tipo de estímulos distintos y, por supuestísimo, interpretarlos como se interpretan en su especie. Seguro que una hormiga o un árbol no van a tener la misma concepción de montaña que tenemos nosotros y seguro que si la propia montaña tuviera conciencia, no se consideraría a sí misma como los humanos lo hacemos. Pues esto es lo que hace el tonal. Intenta explicarlo todo de acuerdo a lo que cree que sabe. En cierta medida, esta forma de moverse del cuerpo derecho es también la causante de que el ser humano siempre esté terriblemente aburrido. El manejarnos siempre por precaución dentro de nuestra zona de confort provoca esta falta de objetivo. Y también causa un desequilibrio energético que da lugar a explosiones de comportamiento violentos y descontrolados de repente. El ego como rector de la percepción. Un concepto de la brujería es que los parámetros de nuestra percepción normal nos han sido impuestos como parte del proceso de adaptación social. No en forma por completo arbitraria, pero con todo, prescritos de una manera forzosa. Uno de los aspectos de dichos parámetros obligatorios es el sistema de interpretación, que convierte los datos sensoriales en unidades significativas, las cuales convierten al orden social en una estructura de interpretación. Por otro lado, como ya hemos indicado, el cuerpo derecho está regido por el ego, que es considerado por el chamanismo una mente foránea, de la que hablaremos con posterioridad. El ego, al tomar control de la percepción, actúa de la siguiente manera. Primero, se produce un estímulo físico, lo que sea, algo que estamos viendo o algo que estamos viviendo. Segundo, recibimos ese estímulo e inmediatamente después provocan una emoción en nosotros. Tercero, el ego, con todas sus estructuras preestablecidas, distorsiona la percepción y la convierte en un sentimiento, es decir, le asigna a la emoción que habíamos sentido
una etiqueta, un significado. Entonces lo está coloreando, ya arrimando el asco a su sardina. Cuarto, en el fondo ya le ha asignado una etiqueta a algo que no la tenía, pero toma esa información ya manipulada y la compara con recuerdos de referencia, eligiendo significados que le convienen respecto al rol que quiere tomar, ¿no? Digamos que lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, lo que estamos viviendo, después de haberle dado una emoción, de haberle dado un sentimiento, lo que hacemos es compararlo con otras veces que vivimos esa situación y entonces nos posicionamos a favor o en contra de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, si ante estas situaciones que estamos viendo la cosa antes nos había traído dolor, pues el ego lo que hace es imponernos ese dolor y si nos trajo alegría, se relaja y no nos previene en contra. Estos son solo ejemplos. Lo que queremos decir es que compara con lo que tiene en su archivo y trata de reaccionar de la misma manera, con lo que ya conoce. Puesto que la información ya ha sido gestionada según el interés del ego, surgen esquemas mentales recurrentes que vuelven a reafirmar la idea de esos recuerdos. Entonces siempre se van a reafirmar ese sentimiento que nosotros sentíamos con esa emoción, con eso que estábamos viviendo. Cosas parecidas siempre las vamos a vivir de la misma manera. Esto significa que el entendimiento racional en el que el hombre basa sus creencias no es de mucho menos imparcial y tampoco objetivo, aun cuando se persiga esa cualidad. Los pensamientos que creamos con el tonal, usando este proceso, suelen girar en torno al bienestar personal y a los intereses terrenales, al yo, vamos. Y ciertamente una de las funciones principales de nuestra mente es buscar la manera de lidiar con las situaciones del mundo de todos los días. Y eso está bien. Sin embargo, usarla solo con este fin, usar la mente solo con este fin, supone una distorsión del que era el carácter original de la mente y una limitación de las capacidades de la mente. Una de las funciones más interesantes del tonal que solemos tener en desuso es la gestión de la información que aporta el náhuatl, que tiene la capacidad del náhuatl de recibir referencias y señales del intento o del espíritu. Estaría genial poder contar con esa información para encuadrarla en el uso del mundo cotidiano. Este tipo de conocimientos se manifiestan en forma de intuiciones repentinas, imágenes o sonidos, que después se transforman en pensamientos verbales. Y una vez que tenemos esta información, podemos aplicarla a las situaciones concretas para lograr soluciones que con el razonamiento son difíciles de alcanzar. Llamamos a estas manifestaciones la voz del espíritu y hablaremos de ellas con posterioridad en otro podcast. Pero tened en cuenta que estas manifestaciones las podemos oír no solamente con intuiciones, sino también, por ejemplo, pintando, bordando, tallando, haciendo ejercicio. Lo que son las artes, la meditación y demás, y muchas veces el deporte o las acciones repetitivas, ponen nuestra mente en ese silencio mental necesario para ponernos en contacto con esa parte creativa que tiene mucho que ver con el náhuatl también. El desarrollo del cuerpo mental. La preparación del intelecto constituye una auténtica estratagema de brujo. Al mantener la mente ocupada en forma deliberada con el análisis y el raciocinio, los brujos se encuentran libres para explorar sin trabas otras áreas de la percepción. Una persona que ha decidido emprender el camino del conocimiento quiere devolver al cuerpo derecho su dominio justo, pero también tiene que dejar espacio al cuerpo izquierdo. Sin embargo, el desarrollo de su parte racional o mental es también muy importante. Estas son las razones. Primero, se necesita fortalecer lo intelectual para poder integrar
cosas tan inusuales como las que se viven en la segunda atención. Aumentar el conocimiento permite usar la experiencia para relacionar hechos y obtener un cuadro más completo de la situación, una imagen global. Segundo, una mente abierta pero entrenada permite permanecer despierto en el momento presente. El ahora es el único momento en el que la persona puede actuar, por lo que es cuando debe estar mejor preparada para reaccionar, sea cual sea la actividad que está llevando a cabo. Tercero, la clave para que una persona desarrolle y mantenga sus habilidades físicas y energéticas está en la cantidad de energía disponible. Y el conocimiento reúne energía, de ahí que el conocimiento sea poder. Por ejemplo, una persona puede leer un texto y entender parte de la información, y volver a leer el mismo texto con más energía y ser capaz de extraer sutilezas que antes no podía. El desarrollo y entrenamiento de la mente va parejo al ahorro de energía, para poder usar nuestras habilidades en todo su potencial. Y una curiosidad, el uso de la primera atención o atención del tonal se manifiesta a nivel energético como un fulgor ambarino en la superficie superior del capullo. A medida que el cuerpo derecho se desarrolla, esta luminosidad se extiende a la parte media e interna de la burbuja luminosa, abarcando una zona más amplia. Ejercicio 1. El silencio. La única forma de vencer a la energía foránea que se ha instalado en nuestra mente, al ego, es ganar en silencio mental. Esta ausencia de parloteo y juicios es la antesala del conocimiento silencioso, de conocer directamente las cosas, las situaciones, la información, sin mediación de la palabra. Varias son las actividades que conducen al silencio interno, pero inevitablemente requieren disciplina. Este intento inflexible, propio del camino del guerrero, implica observar y detener los juicios del ego siempre que podamos, lo que requiere de una atención sostenida en el presente. Siempre que estemos juzgando algo, es porque el ego está de por medio. Y también la práctica de la tensegridad o el intensi, artes marciales que proporcionan este silencio con sus movimientos. Y también meditar, trabajando en esos espacios la búsqueda de un estado de suspensión de pensamientos. Este vacío mental se va acumulando con la práctica. Y ahora el ejercicio. Intenta como ejercicio volver al presente la mayor cantidad de veces que puedas a lo largo del día. Observa lo que estás haciendo o lo que está ocurriendo a tu alrededor desde una postura imparcial, de observador nada más, sin juzgar, como si fueras un extraterrestre que observa una cultura que no es la propia y una vida que no es la propia. En eso consiste el ejercicio, nada más, en volver al presente tantas veces como puedas. Iremos haciendo más ejercicios de este tipo, asociándolos a no haceres, es decir, acciones desacostumbradas, acciones raras, que lo que hacen es traer nuestra mente al presente precisamente porque son raras. Y acuérdate de escribir en tu cuaderno del guerrero las experiencias y conclusiones que vivas, para evitar que el cuerpo derecho o la razón se las trague y las olvides.